Bienvenidos a otro miércoles más de Diálogos ESR. Hoy vamos a hablar sobre plan de vida y propósito y cómo te da un rumbo fijo para saber hacia dónde vas a caminar, hacia dónde te quieres dirigir. Y para eso, pues hoy nos está acompañando como todos los miércoles Fidel. Y quién más que Fidel, que aparte vamos a aprovechar un poquito aquí para platicarles sobre este manual que está desarrollando Fidel precisamente de cómo poder encontrar un propósito para establecer un plan de vida. Entonces, pues, bienvenido Fidel otra vez aquí a Diálogos ESR. Y primero yo quisiera preguntarte, porque yo creo que es importante saber distinguir cuál es la diferencia y cuál es el punto de tener un plan de vida y de lo que es un propósito de vida. Gracias, Caro, y gracias de este corto y más. Le llaman meta de finalidad y meta de rendimiento. Una meta de rendimiento es, por ejemplo, llegar al mes en ventas, llegar al mes ahorrando, llegar al mes con un objetivo, o sea, como un objetivo semanal, académico, etcétera, etcétera. Muchas veces en las empresas precisamente se habla de un plan de vida dentro de la empresa, plan de vida y carrera, ¿no? Y que es conforme a ir desarrollando ciertas competencias, ¿no? O sea, vas haciendo ciertas competencias y llegas a ese plan, ¿cómo se puede decir? Como de vida. Pero también tener una vida con propósito ya es una meta de finalidad. Es decir, al final de tus días, ¿en qué te convertiste tú, ¿no? Es como ya el resumen de lo que tú eres, es como tu oferta de valor, como le llaman en Asia Dharma, tu propósito, tu sentido de vida, como diría Víctor Frank. Entonces, una meta de rendimiento, una meta de finalidad, que se van construyendo mutuamente, pero sí realmente tener pues ya una vida con propósito, pues estás hablando ya de todo un escenario general, no algo más holístico, ¿no? Y un plan de vida puede ser profesional, personal, comunitario, puede tener diferentes ramas. Entonces, creo que encontrar esa diferencia es más bien como en lo práctico, en lo corto, en la finalidad, por ejemplo, llevar una meta de desarrollar un hábito, que ese hábito te lleve a una meta de rendimiento o una meta más elevada. Pero al fin de cuentas, digamos que es como qué tan corto y qué tan lejos. Una cosa es más holística y otra cosa es más en concreto. Así le entiendo yo. Entonces, el plan de vida podríamos decir que es como esta guía personal que orienta nuestras decisiones, nuestros recursos, nuestra energía hacia el propósito hacia el que vamos. Y qué interesante es esta parte porque muchas veces cuando estamos en un nivel organizacional, cuando somos personas que estamos en puestos de liderazgo, directivos, gerenciales, muchas veces yo creo que vivimos como en este piloto automático guiados por todas estas metas externas que son las organizacionales, pero no alcanzamos a conectar con un sentido interno y eso es lo que en muchas ocasiones hace que dentro de las organizaciones tengamos colaboradores o líderes de equipos que pues realmente no le den el sentido de llegar como a estas metas que se tienen organizacionalmente porque no hay un sentido de pertenencia. Y no hay un sentido de pertenencia no porque posiblemente no haya una cultura organizacional, sino porque yo como líder de equipo, como director gerencial o como, no sé, colaborador incluso, no tengo un plan de vida que al final suma o que tiene sentido con las metas o con los propósitos que tiene organizacionalmente la empresa. Entiendo un poco desde esta perspectiva, ¿no? Lo que vendría siendo el plan de vida y cómo se liga un poco el plan de vida con respecto a, si lo llevamos como a un punto organizacional, ¿no? Sí, fíjate, bueno, precisamente como tú lo comentas es, ok, en mi día a día yo voy, trabajo, me pagan y me regreso a mi casa. Está bien, o sea, eso es parte de, pero una empresa en su conducta, cuando tiene la misión, la visión, los valores, genera algo que le llaman filosofía corporativa, que es cómo debería o cómo tú te deberías sentir trabajando con nosotros.
Si te das cuenta, hay empresas muy exitosas que dicen, oye, yo trabajo acá en esto. Y hay orgullo por trabajar en la empresa, porque se contagia la filosofía, independientemente de que el fundador, por ejemplo, en el caso de Bimbo, que falleció el fundador de Bimbo, pues está todavía esa cultura, ¿no? Y dicen, oye, pues fue algo trascendental para nosotros y la filosofía continúa generación tras generación. Entonces, cuando entras en ese punto, a la conducta, a la filosofía corporativa, entras a lo que decía el propósito, ¿no? Haces una empresa con un propósito, con eso que le llaman en Asia Dharma, con tu por qué, y ya entras como algo más holístico. Obviamente, cuando empiezas a hablar de valores, cuando empiezas a hablar de misión, visión, lo llevas a lo práctico, a tu plan de trabajo, a tu día a día. Esto en la empresa, pues la empresa le conviene que exista esa cultura organizacional y esa cohesión organizacional para que de una u otra forma, pues la gente sea confiable, o sea, sepas tú que trabajar contigo, Caro, que trabajar con fulanita, con fulanito, va a ser el mismo trato, va a tener los mismos valores y eso genera confianza y confianza significa matrícula, significa venta, significa eh, prestigio, ¿no? Por decirlo así. Entonces, entonces yo me siento cómodo yendo con una empresa que tiene ese prestigio y esa confianza. ¿Qué pasa si no se hace en una empresa? Pues pierdes la confianza del cliente, proveedores, etcétera, etcétera. Y pues esa filosofía se diluye, desdibuja y está ahí. Ahora, lo que ya lo tienes, pero en lo personal lo debes de trabajar, en tu plan de vida personal, porque tu mejor empresa, tu mayor empresa es tu vida diaria. Y tu vida diaria significa qué quiero, es decir, tu visión, qué quiero de mi trabajo, qué quiero de mi vida familiar, personal, qué quiero de otras actividades, el baile, ejercicio, no sé, que tú comentabas con propósito, un porqué. Y el porqué es lo más rudo porque es al final de cuentas lo que te da la gasolina. Si tienes claros tus porqués, haces ejercicio. Si tienes claros tus porqués, vas a trabajar con cariño. Si tienes claros tus porqués, pues soportas de una otra forma ese esfuerzo, ese dolor, esa incomodidad de decir, ok, lo estoy haciendo por esto y tienes claridad de tus porqués. Muchas veces soltamos una meta personal o profesional porque tu porqué ni tú solito te lo comentas, ni tú te compras la idea y como no compras tú, ¿quién es el que le importa más a ti? Y a ti mismo dices, no, pues no. Entonces, ahí es cuando te das cuenta y dices, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque sabes que la gratificación, no el placer momentáneo, sino el acumulado, lo que te vas a convertir al trabajar en una empresa, darle el máximo, esforzarte, desarrollar competencias, generar cultura, vivir los valores, etcétera, etcétera, ya es algo intrínseco, no es algo que te va a estar diciendo la empresa, hazlo, sino tú tienes claro tú por qué estás trabajando ahí, o en una relación de familia, de pareja, sabes qué tipo de pareja no quieres, sabes por qué lo quieres, por a ti no te va a convencer alguien más, pues, porque tú ya te estás convenciendo. Entonces, para un plan de vida es visión y luego por qué es. Y luego viene el punto 3, que son hábitos, rutinas. En la parte empresarial, pues las rutinas, por ejemplo, de llegar temprano a hacer un checador, de hacer tus prioridades, etcétera, etcétera. Pero en la parte personal también eso es importante. Rutinas que te lleven a tus objetivos, a tus metas. Pero esas rutinas son cosas que sabes que tienen un propósito, un porqué, que sabes que eso te van a llevar a una mejora continua. Esas rutinas, tú dices, esto me va a llevar a algo, pero no inconsciente, porque muchas veces tenemos rutinas basura y rutinas que no nos están sumando.
o codificaciones que no nos sirven de nada. Y realmente vivimos programados en una autoinconsciencia y decimos, es que mi resultado no me da, este es mi resultado. Pero en realidad pude haber otro proceso y me da este otro resultado. Pero pude haber hecho otro proceso y me da otro resultado. ¿Qué quiere decir? Que esto no me define, este resultado no me define. El proceso son las rutinas, pero más allá del proceso es tus porqués y la idea de por qué quieres eso. Entonces, por eso es muy importante cuando se habla de plan de vida, pues tener cada vez diario claridad de qué quieres y por qué lo quieres en el trabajo, en la vida personal. Y la empresa también lo tiene que hacer. Claro, al final sí hay una relación importante entre todas estas metas o planes estratégicos que tienen las organizaciones o las empresas con respecto a que los colaboradores que somos parte de las empresas podamos desarrollar y trabajar un plan de vida y un propósito. Al final de cuentas, estoy entendiendo que una empresa socialmente responsable pues efectiva parte de personas con propósito, porque al final el que cada una de estas personas como individuos tengan un propósito y tengan un plan de vida, pues van a hacer que sumen como individuos a una estrategia corporativa que es común, que en este caso pues es las que las empresas tienen. Y yo me preguntaría, y más que nada porque ahorita que mencionabas sobre los porqués, me acordé mucho de una filosofía de Simon Sinek, que es este concepto del why, el por qué, y hace varias preguntas que te llevan precisamente a reflexionar de cómo encontrar tus porqués. ¿Cuál es tu causa más allá de tu puesto o de tu rol? No solamente soy un director, no solamente soy un gerente, no solamente soy un Claro, operador, sino quién soy más allá de ese rol que estoy jugando en ese momento. Incluso si lo llevamos a un punto personal, pues quién soy más allá de ser una mamá, de ser una esposa, de ser una hermana, de ser una hija, etcétera, ¿no? Y otra de las preguntas que se hace dentro de esta filosofía del why es precisamente si tu trabajo diario contribuye a algo más grande. Yo creo que muchas veces cuando no tenemos esta visión de lo que hay más allá de el simple hecho de decir, no, pues es que yo solamente, y cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? Personas que dicen, no, pues es que yo simplemente soy la persona que, no sé, saca las copias en la empresa. Y es porque muchas veces no vemos cuál es la contribución de esto que haces, que parece muy pequeñito para ti o insignificante, pero que contribuye a una cadena de producción o de operación grandísima que al final del día suma a la empresa, ¿no? O suma en tu rol en un papel familiar o suma tu rol en un papel de tu comunidad, ¿no? El decir, pues, ¿qué puede afectar el que si yo voto o no voto? Soy una persona, pero eso contribuye a algo muchísimo más grande en la comunidad. Y por último, una de las preguntas que también hacen dentro de este concepto del why Simon Sinek es, por ejemplo, ¿qué impacto quieres dejar en el mundo tú como individuo? Y justamente hace unos días estábamos grabando en otro podcast hablando un poquito precisamente sobre claridad y propósito y que al final de este podcast les vamos a dejar por ahí el link por si alguien gusta como ver desde esta otra perspectiva, porque justamente hablábamos ahí sobre este impacto que quieres dejar en el mundo. Muchas veces responsabilizamos a otras personas o a empresas sobre este impacto que puede generar en mi vida y no nos hacemos responsables de nosotros mismos generar un propósito o de tener claridad en nuestro propósito de vida. Al final del día yo quisiera comentar algo bien importante. El cambio que nosotros queremos ver en el mundo empieza por nosotros. Y para que empiece por nosotros, tenemos que tener esa claridad en el propósito de hacia dónde estamos caminando. Si nosotros sabemos hacia dónde queremos ir, en dónde queremos estar mañana, cómo queremos estar mañana o hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Imagínate, ¿no? Esa pregunta que muchas veces nos hacen desde la primaria o la secundaria o en la prepa. ¿Cómo te ves en 5 años? Y muchas veces no tenemos ni idea, ¿no? Pero si tú sabes en dónde no quieres estar, bueno, creo que ya tienes en parte algo el camino, ¿no? Sí, algo.
que te dice en dónde por lo menos no quieres estar. Entonces, si no quieres estar allí, es más fácil tal vez identificar en dónde sí quieres estar. Y eso ya te da un propósito. Entonces, si tú ya sabes en dónde quieres estar el día de mañana, entonces yo lo que diría es, ahora, ¿qué cosas estás haciendo? Entonces yo dignifico o diferencio el propósito de vida con el plan de vida como el propósito de vida es el magno lugar hacia donde quieres estar, ¿no? Es el top, hacia dónde quieres llegar el último día de tu vida, si te dicen que es mañana, en dónde quieres estar. Y el plan de vida son todas esas actividades que suman en tu día a día cotidiano que te van a llevar hacia ese propósito. Entonces, el plan de vida son el medio en cómo vas a llegar hacia tu propósito final. Más o menos así es como lo entiendo. Y funciona de la misma manera dentro de una empresa. Es correcto, fíjate que lo que tú dices del why, del por qué, el preguntarse mucho el por qué, es realmente responsabilizarse, pues, de tu vida. Y responsabilizarse de que no es solamente voy al trabajo, no, pues, ¿por qué, no? Entender tus 5 porqués, por qué lo haces, pues te da esa, ¿cómo es que se llama? Esa satisfacción. Y claro, acabas de dar un punto clave y crítico, a mí me gustó mucho eso. Tú vas al trabajo y estás ahí, pero ¿quién eres cuando trabajas? Porque dice mucho de lo que eres también en tu casa y de lo que quieres también en tu vida. Entonces, a veces decimos, no, otra vez, ay, otra vez vamos a hacer el plan estratégico, otra, o sea, pero en realidad, ¿quién eres cuando trabajas? ¿Realmente eres responsable? ¿Vives ese valor? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres tú protagonizar tu vida, asumir la responsabilidad de eso? O pues dejar y empezar a victimizarse es más fácil, ¿no? Pero ahí entra precisamente otra vez tener claridad en un plan y en un propósito mayor, como tú dices, o sea, ¿en qué me quiero convertir? Esa claridad, pues merezco esta vida, perfecto, pero ¿qué debo hacer para que pase esa vida? ¿Qué debo? Y en el debo está la responsabilidad. Entonces, merezco, quiero, perfecto, mereces eso, pero en el debes, ahí están tus porqués y la claridad precisamente de tener un plan personal, aplicarte a la conducta y la filosofía de la empresa. Probablemente muchas veces las empresas no logran comunicarlo tan fuerte, su cultura y todo, pero tú agarra eso como idea y te va a mejorar o no te va a mejorar. Bueno, quiero mejorar, sí. Y aquí hay una forma de mejorar que es la empresa y trabajar con su plan estratégico y con eso me voy a convertir en mejor o me voy a estar convirtiendo en peor. No, pues creo que sí me voy a convertir Bueno, vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces, ¿merezco crecer profesionalmente? Pues alíñate al plan estratégico, alíñate a la filosofía corporativa, alíñate a la visión que tiene la empresa y entonces ahí dejas de echarle la culpa a las situaciones y agarras lo protagónico. Y eso mismo lo puedes aplicar en un plan estratégico para tu día a día, o sea, para tu vida personal, tu vida profesional, y dejar de decir, merezco la medalla olímpica cuando quiero ser un triunfador, quiero ser perfecto. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo, Acabas de decir algo súper importante, porque muchas empresas tienen o tenemos programas de responsabilidad social en el tema de calidad de vida y, y existen estos programas y los colaboradores no se suman a ellas y responsabilizan de alguna manera a la empresa por la calidad de vida que ellos pueden llegar a tener dentro de la empresa. Cuando tú acabas de decir algo súper importante, es el rol que tú estás aceptando y responsabilizándote también dentro de la empresa. La empresa puede tener un sinfín de programas para el burnout, para disminuir la rotación, para tener más sentido de relación o conexión entre tus colaboradores, trabajo en equipo, comunicación, etcétera. Un sinfín de programas. Pero si yo no estoy teniendo parte de esta corresponsabilidad dentro de la empresa, de yo tener también la iniciativa de participar, de sumarme, de ser parte de estos programas,
pues entonces esto evidentemente no va a funcionar ni para la empresa ni para mí como individuo. Al final del día, la responsabilidad social empresarial no empieza en la empresa, empieza en las personas, en los individuos, en los hábitos que tienen, en las decisiones que toman, en las relaciones que logran fortalecer o crear dentro de sus espacios de trabajo o a nivel personal, cómo usan su tiempo y los recursos a nivel personal y dentro de la empresa. El plan de vida, pues es prácticamente lo que integra todo esto, como tú lo dices. Entonces, sí quería yo como recalcar esta parte porque bien lo dices tú, o sea, pueden haber muchos programas de plan de vida, pueden haber muchos programas que ayudan a los colaboradores a poder encontrar un propósito incluso dentro de la empresa, pero también es mi responsabilidad como colaborador o como individuo el que yo me sume, que acepte, que las trabaje y que pues al final del día estas no solamente es como un beneficio para la empresa, es un beneficio también para mí como persona, como individuo, saber hacia dónde voy y qué es lo que estoy haciendo para llegar a eso. Sí, pues claro, aquí entras, sumarse como individuo significa cuestionarse. Y yo creo que muchas veces no nos cuestionamos por el día a día y no tenemos ese momento de reflexión, pero cuestionarse, ¿me conviene o no me conviene? Ya estoy aquí, no estoy aquí. Si sigo por este rumbo, ¿a dónde me va a llevar? Por la queja, por todo lo demás. Si sigo por este rumbo, ¿a dónde me puede llevar? Y tomar conciencia precisamente de eso. Ok, ya tomé conciencia, yo soy un individuo que estoy trabajando en una institución. ¿Me conviene tener un plan de vida personal dentro de la empresa? Sí, porque eso me hace no reactivo. Es decir, me ayuda a planificar cuál va a ser mi siguiente paso y me da propósito realmente. Oye, voy a encontrar mi propósito de trabajar aquí, mejorar mis competencias, desarrollar mis competencias y ahora sí visualizar y pensar merezco esto en mi vida. Ah, bueno, pues a chambearle, a trabajar, a protagonizar, a crecer, a cometer errores, pero enfocado precisamente en lo que te estás convirtiendo, pues. Y yo creo que las empresas cuando lo ven desde la filosofía corporativa, pues qué mejor ejemplo que un empresario que se autoconstruyó, creó su propia empresa, su propio negocio, se tuvo que autodesarrollar, le dio trabajo a otros y lo está compartiendo con una filosofía corporativa. Es que a veces no se dimensiona eso, ¿sabes? No se dimensiona, honestamente. Pero tú los ves y ahí están, son los ejemplos. Buenos o malos, nadie es perfecto y todos somos perfectibles. Pero es muy interesante cómo a veces, después de que fallece un director como Bimbo o el fundador, pues ya viene todo, pues no. Cuando en vida, obviamente vistes la virtud, vistes, claro, con sus claroscuros, porque es como somos imperfectos, ¿no? Pero pues al final de cuentas, ahí lo tienes. Lo tienes ahí con tu director general, lo tienes ahí con el rector, lo tienes ahí con fulano, perengano, que están dentro de la cultura organizacional, que son los dueños, y que bueno, pues para los dueños es su filosofía. Obviamente tienen que eh, revisarla de nuevo cada tantos años, ¿no? Para que la empresa funcione y también tratarlo de comunicar y contagiar e inspirar pues a la gente que está ahí. Pero cada quien tiene que asumir su responsabilidad. A mí me gustaría ahora abordarlo desde otra perspectiva, ¿no? Y aquí ya más metiéndonos un poquito hacia el tema del manual que estás desarrollando, que es precisamente para saber cómo encontrar un propósito de vida y cómo crear un plan de vida. Cuando estamos jóvenes o actualmente los jóvenes que todavía están en secundaria o preparatoria y que prácticamente pasan de un grado a otro porque pues es lo que se hace, es porque me mandaron, pero no entienden cuál es su propósito de por qué ir y a estudiar, por qué ir y prepararse y por ende carecen de un plan de vida también. O por ejemplo, en el caso de las personas que ya están en una empresa y dentro de la empresa, pues simplemente están trabajando porque en la adultez eso es lo que se hace, ir, trabajar, tener una familia, ¿no? Vivimos como en ese automático del que hablábamos al inicio. Pero ellos no llegan a pensar
bueno, y después de que yo termine de trabajar, ¿qué pasa? ¿No? Como un plan de vida para el retiro, que muchas de las personas tampoco tenemos. Y que por allí yo sé que dentro de este manual en el que estás desarrollando, que es de plan de vida y propósito, me gustaría que nos platicaras un poco cómo has logrado, cómo estás abordando desde esta perspectiva del manual, tanto para los jóvenes que todavía no entienden cuál es su propósito de vida y que no tienen un plan de vida, del saber por qué estoy estudiando, para qué voy a estudiar, esto a qué va a subir o a sumar en mi vida profesional y personal, y también para las personas que ya son colaboradoras y que están pues a lo mejor ya más cerca del retiro o que no saben qué hacer después, ¿no? Y eso, pues simplemente voy a trabajar hasta que me digan gracias y listo, se acabó y no hay nada más. Entonces, platícanos un poco cómo desde tu manual abordas para estos dos tipos de públicos, incluso para el joven adulto que está entrando a trabajar o que está colaborando y que no entiende cómo las actividades o su rol suman a un objetivo mayor que tiene la organización. ¿Cómo logras abordarlo para que pueda ser fácil para una persona, sin importar la edad, encontrar un propósito de vida, sumarse a él, subirse a él y desde un plan de vida claro? Pues mira, fíjate que hay algunas cosas que yo veo que es algo que todos luchamos, no importa la edad. Eso es muy general. Creo que vivimos ahorita en una época donde la atención es la moneda de cambio. Y significa esto la distracción. Tenemos muchísimas distracciones a cualquier edad. Desde el teléfono hasta poder ver un video completo, un podcast, hasta, no sé. Entonces la distracción o la falta de atención también se suple por algo que también estamos viviendo todos, que es la gratificación inmediata. O sea, realmente todos estamos en un pastelito, un shot a nuestro cerebro de endorfinas por ver algo. En eso estamos y realmente eh, nos impide eso algo que es un superpoder que todos tenemos también. Y hay algo que se dice el, el mayor superpoder que podemos tener actualmente es el enfoque. Y más si tenemos un hiperenfoque. ¿Qué significa eso? Que donde yo pongo mi atención se expande. Puedo ver problemas, se expanden los problemas. Puedo ver soluciones, se expanden las soluciones. Pero si pensamos en un casamiento, ¿no? No va a casar, te enfocas y te expandes, ¿no? Que vale 300,000 la boda o medio millón. Te enfocas y lo logras. Pero ese es el hiperpoder que tenemos al enfocarnos, no distraernos y tener, pues, no la gratificación inmediata, sino trabajar para la boda, ¿no? Ese es por un ejemplo vano, ¿no? Pero puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser, hay muchos objetivos, ¿no? Entonces, lo que hace el manual es a través de 9 pasos, porque creo que es un proceso también. O sea, llegar a esto es un proceso de una idea. Entonces, son pasos que tú vas y dices, ok, primero me enfoco, entonces busco qué quiero de mi vida. Luego, el por qué, el paso 2, por qué lo quiero. Entonces, tener claridad de tus argumentos para que no se te caigan las cosas. Luego, las rutinas. Pero estas rutinas pueden ser buenas, malas. Yo cada mes cambio mi minuta, pero hago rutinas. Y me di cuenta, Caro, que me estaba faltando una, la reflexión diaria. Y gracias a la IA, la inteligencia artificial, tengo un diario budista y lo reflexiono y me dice, mejoren esto, mejoren lo otro. Entonces, si yo puedo mejorar diario algo, como dicen los japoneses, el Kaizen, con una rutina, no es por hacer, a veces se cree que hacer actividades sin sentido nos llevan a algo, procrastinar nos lleva a algo, o bien tener el pensamiento o la desilusión de la satisfacción inmediata, es decir, de, de que no se nos da las cosas inmediatamente, el desánimo por no tenerlo. Pero cuando tú haces rutinas y las mejoras y las mejoras y las mejoras, en algún momento va a pasar. O sea, realmente es como matemáticas, ¿no? Estás sumando actividades que te van a enfocar. Por eso decía, el hiperfoco, entrar a ese superpoder.
Entonces, tienes esa idea, tienes visión, tienes un porqué, tienes unas rutinas, entras a la reflexión diaria, que es el otro punto, luego entras al perdón, o sea, ok, ¿qué tengo que aprender? Porque muchas veces somos humanos y no la vamos a armar en cosas, pero a veces no nos perdonamos y ahí estamos cargando lo mismo. Pero en realidad, más que el perdón, es el aprendizaje de esa actividad. ¿Qué tenía que aprender para yo mejorar? Pero pues a veces es más fácil victimizarse, ¿no? Entonces vas en el, pues, que tengo que aprender. Y luego se habla acerca de la sanga. La sanga es como la comunidad virtuosa. Podría ser como con quiénes, tus mentores, con quién trabajar esto, o sea, tener gente que lo ha hecho. Ese sería otro paso, o sea, primero vienen los primeros pasos que son como los de visión, luego vienen como los de espirituales o de reflexión. Entonces tú empiezas a decir, ¿con quién lo puedo trabajar? Que eso sería el otro punto que es mentores, ¿no? Y bueno, pues después de eso, vas y te pones palabras, mantras o frases que te ayuden a ese enfoque. Y de ahí se va pues a visualizarte tu mejor versión y luego ver tiempo, dinero y salud. Pero estos pasos, aunque de aquí está muy en resumen, pueden servirte como una brújula para encontrar tu foco. Y hay muchas metodologías, digo, esta es una y esta es una metodología asiática, pero si tú encuentras tu propia metodología de mejora continua, vas a hacer lo que Dios dijo, Buda dijo, Krishna, cualquier religión o cualquier persona que habla del desarrollo personal y que es conócete a ti mismo. Pero más allá del conócete a ti mismo es, dice Dios, es omnipresente, está en todos lados, ¿no? O el creador, vamos a ponerle un nombre, el creador. Yo soy su creación, esto es su creación. Si existe el creador, existe la creación que soy yo, ¿ok? Pero Él es omnipresente, está presente en todos lados, pero no es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que me deja a mí la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Es decir, que ya me corresponde a mí trabajar en eso para lograr lo que yo quiero. Esa es la gran virtud que tenemos, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que en generalizar, tanto para muchachos de prepa que van saliendo a la carrera y que van a entrar, o ya las personas que van pues terminando, pues no solamente la licenciatura o que están en no reflexión y no saben ni para dónde van, porque entra la crisis a los 40, entra a los 50, entra cuando te vas ya a la tercera edad y necesitas una mejor calidad de vida. Siempre es bueno reflexionar. Aristóteles les decía, una vida sin reflexión no es bueno vivirla, porque vives circunstancias de otros, no tu propia circunstancia. Entonces, la distracción, el placer inmediato o la gratificación inmediata, nuestra moneda de cambio es la atención. Actualmente es eso. Si logramos a través de este manual o logramos a través o con lo que sea, pero que tú logres enfocarte en qué quieres personal, profesional y la misma empresa, ¿no? O sea, ¿qué quiero que tenga la conducta mi equipo de trabajo en lo personal, en lo profesional? Y yo logro contagiar y que se enfoquen en eso a través de rutinas, pues sí, de planes estratégicos de la empresa, del código de conducta, de la filosofía, pero pues en lo personal, en desarrollar un plan, en un proceso, la verdad, yo siento, Caro, te digo, y lo he vivido, mejoro cada día más, y mejoro y mejoro y mejor, porque estoy reflexionando, enfocándome otra vez y reenfocándome porque la distracción, el placer inmediato y bueno, pues la moneda de cambio que es la atención, la pierdo a cada rato, pero la vuelvo a retomar y vuelvo a enfocarme y la pierdo y la vuelvo, pero ya tengo un proceso que me evita, ¿cómo se puede decir? Perderme, pues. Y eso yo creo que es la invitación. Claro, al final del día, pues es como todo, ¿no? Un proceso. Y muchas veces, sin importar el tipo de proceso que estamos llevando,
puede ser que de repente nos distraigamos, porque bien lo dices tú, o sea, hay tantas distracciones en la actualidad y hay tantas ocupaciones y vivimos en un mundo que se mueve constantemente y muy, muy rápido, pues es muy sencillo, creo, muchas veces como perdernos un poco, salirnos un poco, ¿no? Pero al final del día, como todos los procesos, yo creo que lo importante es cuando lo retomamos y volvemos otra vez como a ese camino. Híjole, sin duda, este manual va a ser una guía súper buenísima, muy práctica. Yo por ahí ya tuve algunos vistazos de este manual. Va a ser una guía súper práctica para todos aquellos, no importa la edad, no importa el puesto o el rol que tú estés desarrollando. Si te has preguntado todas estas cosas o no te las has preguntado o simplemente un día te detuviste y dijiste, bueno, ¿y hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? No tengo ni idea de cosas así. Este manual está hecho para ustedes porque te van a ayudar de alguna manera a hacerte todos estos cuestionamientos que muchas veces queremos evadir porque tenemos el miedo al confrontamiento de nosotros mismos y tenemos también estas que no queremos como responsabilizarnos de las decisiones que nosotros mismos hemos tomado, pero yo creo que son necesarias para que podamos al final del día tener como esta satisfacción total de las cosas que hemos logrado en nuestra vida, ¿no? Entonces, ya sea que tú lo hagas en una manera muy profunda, con la filosofía que más adecue a ti, a través de este manual que está desarrollando Fidel, o haciéndote simples preguntas, ¿no? Es más, o sea, ahorita las personas que nos están escuchando, viendo a través de este video podcast, escriban en los comentarios, ¿no? 3 cosas que te mueven profundamente, 3 cosas que te hacen bien, 3 problemas en el mundo que te duelen, y quizá ahí en ese punto en donde se cruza una con otra idea, a lo mejor ahí está tu propósito. Ahora la pregunta es, pues, ¿cómo voy a hacer para llegar a ese propósito, para cumplir o lograr este propósito? Y pues ahí es en donde viene como todo este plan de vida que a través del manual con estos 9 pasos, pues podemos definir y encontrarlos, ¿no? Sin quitar o hacer a un lado el factor de que pues las cosas también pueden ir cambiando y eso está bien si al final del día te suman. Los errores están bien si al final del día esos te suman para llegar a tu propósito. Así que pues yo simplemente concluiría, creo, este episodio llevándolos a una reflexión el hacerte responsable de tu propósito, tú hazte responsable de tu propósito y que ese propósito de alguna manera sea este estandarte que te ayude a diseñar un plan de vida que, como hemos hablado un poquito en este episodio, pues son todas esas acciones que te van a sumar y que te van a llevar a este lugar o a este tipo de vida que quieres tener el día de mañana. Y a nivel empresarial, pues bueno, reflexionar que una empresa con personas conscientes es una empresa socialmente transformadora. Tú les das las herramientas para que estas personas puedan transformar su vida, encontrar un propósito y al final del día estas personas tendrán un plan de vida, tendrán un propósito que te van a sumar a tu propósito organizacional. Y así que esta correlación y esta corresponsabilidad pues es de todos y al mismo tiempo también es individual. Pues la verdad, Caro, lo dijiste muy bien y me quedo con este, una empresa transformadora es consciente socialmente. Es realmente algo interesante como concepto y además como para vivirlo, ¿no? Muchas gracias por la plática. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Fidel. La verdad es que este tipo de conversaciones y de información que no la escuchamos en todos lados, pero yo creo que no muchas veces la logramos aterrizar de manera en la que la podamos llevar realmente a la praxis. Entonces, muchísimas gracias a ti. Estamos esperando muy ansiosos el lanzamiento del manual. Les haremos saber a través de todas nuestras redes sociales cuando este manual ya esté para que pues si ustedes están en este camino de descubrir cuál es su propósito de vida o de encontrar o cómo plantearse un plan de vida, pues les estaremos haciendo saber para que ustedes puedan adquirirlo también y pues sin duda alguno de todos estos talleres que también das a través de tus redes sociales, Fidel, y que lo pueden seguir. Vamos a dejar en la descripción de este video sus redes sociales para que también puedan tomar alguno de ellos. Muchísimas gracias, Fidel, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y ven todos los miércoles en estos diálogos CSR. Todos estos temas son pensados para ustedes, para que puedan aplicarlos, para que puedan llevarlos a un nivel
de análisis y de reflexión también. Y al final del día, pues todos sumemos a algo en común, que es querer ver ese cambio en el planeta, en el mundo que todos deseamos. Y recuerden que si ustedes quieren ver ese cambio en el mundo, ese cambio en el mundo empieza por ustedes mismos. Muchas gracias y muy bonita tarde. Gracias, gracias, nos vemos pronto, gracias.